Durante la Segunda Guerra Mundial ocurrió una de las tragedias más aterradoras de toda la historia humana, el Holocausto. Bajo el régimen nazi liderado por Adolf Hitler, millones de personas fueron perseguidas, deportadas y asesinadas sistemáticamente. Los principales objetivos fueron los judíos europeos. Pero también fueron víctimas gitanos, discapacitados, homosexuales, opositores políticos y muchas otras minorías. El odio fue transformado en política de Estado. Las personas eran arrancadas de sus hogares en plena noche. Muchas veces tenían apenas minutos para abandonar toda su vida. Familias enteras eran subidas a trenes repletos de personas, sin comida, sin agua y prácticamente sin aire. Al llegar a los campos de concentración, ocurría una de las escenas más desgarradoras. Los soldados separaban rápidamente a hombres, mujeres y niños. Muchos padres vieron por última vez a sus hijos en ese instante. Miles de personas eran enviadas directamente a cámaras de gas disfrazadas de duchas. Otros eran obligados a realizar trabajos forzados hasta morir por hambre, enfermedades o agotamiento. En campos como Auschwitz, Treblinka o Sobibor, la muerte se convirtió en rutina. Los prisioneros sobrevivían en barracas heladas, rodeados de cadáveres, hambre y miedo constante. Algunas personas llegaban a pesar menos de 30 kilos. Muchos niños morían solos. Otros eran utilizados en experimentos médicos inhumanos. Cuando las tropas aliadas liberaron los campos, encontraron montañas de zapatos, maletas, lentes y pertenencias humanas acumuladas por millones. También encontraron sobrevivientes extremadamente delgados que apenas podían mantenerse de pie. Se estima que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados. El Holocausto demostró hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el fanatismo, el odio y la deshumanización toman el control. Y todavía hoy sigue siendo recordado como una advertencia para toda la humanidad. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más destructivo de toda la historia. Comenzó en 1939 y terminó en 1945. Pero durante esos 6 años, el mundo entero quedó sumergido en una violencia nunca antes vista. Las batallas ocurrieron en Europa, Asia, África y el Océano Pacífico. Ciudades completas fueron bombardeadas. Millones de civiles quedaron atrapados entre explosiones, hambre y destrucción. Muchas personas pasaban noches enteras escondidas en refugios subterráneos esperando sobrevivir a los ataques aéreos. En ciudades como Stalingrado, Berlín o Varsovia, las calles quedaron cubiertas de escombros y cadáveres. Hubo ejecuciones masivas, campos de prisioneros, hambrunas y ataques indiscriminados contra civiles. Algunas ciudades fueron incendiadas casi por completo. Las imágenes de niños caminando entre ruinas y familias buscando comida en edificios destruidos se transformaron en símbolos de la guerra. Muchos soldados murieron lejos de sus hogares sin volver a ver jamás a sus familias. Otros regresaron profundamente traumatizados. La guerra dejó aproximadamente entre 70 y 85 millones de muertos. Nunca antes la humanidad había alcanzado semejante nivel de destrucción. Y aunque terminó en 1945, las consecuencias políticas, sociales y psicológicas continuaron durante décadas. Para muchas personas, la Segunda Guerra Mundial representa el momento más oscuro de toda la historia moderna. El 11 de septiembre de 2001 comenzó como una mañana normal en Estados Unidos. Miles de personas iban camino al trabajo. Otras tomaban café antes de comenzar su jornada. Y millones encendían la televisión sin imaginar que estaban a punto de presenciar uno de los ataques más impactantes de la historia moderna. 4 aviones comerciales fueron secuestrados por terroristas. 2 impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Otro golpeó el Pentágono. Y un cuarto cayó en Pensilvania. Las cámaras de televisión transmitieron todo prácticamente en directo. El mundo entero observó cómo las torres ardían mientras miles de personas seguían atrapadas dentro.
Algunas quedaron aisladas en los pisos superiores sin posibilidad de escapar. Los bomberos subían desesperadamente por las escaleras mientras otras personas bajaban intentando salvar sus vidas. En escenas extremadamente duras, algunas víctimas decidieron lanzarse desde las torres para evitar morir quemadas. Luego ocurrió lo inimaginable. Las Torres Gemelas colapsaron completamente. Una gigantesca nube de polvo cubrió Manhattan. Las calles quedaron llenas de gritos, humo y confusión. Casi 3.000 personas murieron. El ataque cambió completamente la política internacional, la seguridad aeroportuaria y la forma en la que el mundo entendía el terrorismo. Incluso hoy, más de 2 décadas después, las imágenes del 11 de septiembre continúan siendo profundamente impactantes. El Titanic era considerado el barco más moderno y lujoso jamás construido. Muchos lo llamaban el barco imposible de hundir. En abril de 1912 inició su viaje inaugural transportando a algunas de las personas más ricas del mundo, junto con cientos de inmigrantes que soñaban con una nueva vida en América. Pero durante la noche del 14 de abril, el Titanic chocó contra un iceberg en el Océano Atlántico. El impacto pareció pequeño al principio. Muchos pasajeros ni siquiera se alarmaron. Algunos continuaron cenando o escuchando música. Pero lentamente el agua comenzó a inundar el barco. La situación empeoró rápidamente. No había suficientes botes salvavidas para todos. La prioridad se dio a mujeres y niños. Familias enteras fueron separadas. Muchos hombres sabían que probablemente morirían congelados en el océano. La temperatura del agua era tan baja que una persona podía morir en pocos minutos. Los testimonios describen gritos desesperados provenientes del agua mientras el barco desaparecía lentamente en la oscuridad. Más de 1.500 personas murieron aquella noche. La tragedia del Titanic se convirtió en un símbolo mundial de arrogancia humana, desigualdad social y destino inevitable. Más de un siglo después, el nombre Titanic sigue generando tristeza y fascinación en todo el planeta. En agosto de 1945, el mundo presenció el nacimiento del arma más destructiva jamás creada. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La explosión fue tan poderosa que ciudades enteras quedaron prácticamente borradas. Miles de personas murieron instantáneamente. Muchas quedaron literalmente desintegradas por el calor extremo. La onda expansiva destruyó edificios, incendió calles completas y lanzó personas por el aire. Los sobrevivientes describieron escenas imposibles de olvidar. Personas caminando con graves quemaduras. Niños buscando a sus padres entre ruinas. Y cuerpos completamente carbonizados. Algunas sombras humanas quedaron marcadas permanentemente en paredes debido a la intensidad de la explosión. Pero el horror no terminó ese día. La radiación comenzó a provocar enfermedades, cáncer y muertes durante años. Miles de personas murieron lentamente sin entender completamente qué les estaba ocurriendo. Hiroshima y Nagasaki cambiaron para siempre la historia militar y política del planeta. La humanidad comprendió que ahora poseía armas capaces de destruir ciudades enteras en segundos. Hasta hoy, las bombas atómicas siguen siendo uno de los mayores símbolos del terror nuclear. En el siglo XIV, una enfermedad comenzó a expandirse rápidamente por Europa, Asia y África. Era la peste negra. En aquella época nadie entendía realmente cómo detenerla. Las personas se enfermaban repentinamente. Fiebre alta, dolores intensos, ganglios inflamados, y finalmente la muerte. Muchas víctimas morían en cuestión de días. Las ciudades comenzaron a llenarse de cadáveres. En algunos lugares ya no había suficiente gente para enterrarlos. Las campanas de las iglesias sonaban constantemente anunciando nuevas muertes. El miedo se volvió absoluto.
Algunas familias abandonaban incluso a sus propios familiares por temor al contagio. Médicos utilizaban máscaras extrañas intentando protegerse sin comprender realmente la enfermedad. Se calcula que murieron entre 75 y 200 millones de personas. En ciertas regiones desapareció hasta la mitad de la población. Para millones de personas, parecía literalmente el fin del mundo. La peste negra cambió la economía, la religión y la estructura social de Europa para siempre. En 1986 ocurrió uno de los peores accidentes nucleares de toda la historia. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó durante una prueba de seguridad. La explosión liberó enormes cantidades de radiación al ambiente. Los primeros bomberos llegaron sin saber realmente a qué se enfrentaban. Muchos tocaron materiales radiactivos con sus propias manos. Algunos comenzaron a sentir náuseas y quemaduras pocas horas después. Muchos murieron días más tarde debido a la exposición extrema. La ciudad cercana de Pripyat fue evacuada apresuradamente. Miles de familias dejaron sus hogares pensando que regresarían en pocos días. Nunca volvieron. Escuelas, parques de diversiones y edificios quedaron completamente abandonados. La nube radiactiva se extendió por diferentes partes de Europa. Durante años, gran parte de la información fue ocultada por las autoridades soviéticas. Las imágenes de una ciudad fantasma cubierta por el silencio convirtieron a Chernóbil en un símbolo mundial del miedo nuclear. Décadas después, muchas zonas continúan siendo peligrosas para la vida humana. El 26 de diciembre de 2004 ocurrió uno de los desastres naturales más mortales jamás registrados. Un gigantesco terremoto submarino generó un tsunami masivo en el Océano Índico. En cuestión de minutos, enormes olas avanzaron hacia las costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y otros países. Miles de personas estaban en la playa disfrutando las vacaciones de Navidad. Muchos ni siquiera entendían qué estaba ocurriendo. Algunos observaron cómo el mar comenzaba a retroceder extrañamente. Minutos después apareció una gigantesca pared de agua. Las olas destruyeron hoteles, casas, calles y pueblos enteros. Autos, barcos y personas fueron arrastrados violentamente. Muchas familias quedaron separadas en segundos. Los sobrevivientes describieron escenas de caos absoluto. Personas buscando desesperadamente a sus hijos. Cuerpos flotando entre los escombros. Y ciudades completamente devastadas. La tragedia dejó más de 200.000 víctimas. Fue una de las peores catástrofes naturales de la historia moderna. En 2011, Japón sufrió un poderoso terremoto seguido de un gigantesco tsunami. Las olas golpearon la central nuclear de Fukushima y dañaron gravemente los sistemas de refrigeración. Como consecuencia, varios reactores comenzaron a sobrecalentarse. El mundo entero observó con miedo las imágenes de explosiones en la planta nuclear. Miles de personas fueron evacuadas rápidamente. Muchos abandonaron sus hogares sin saber si podrían regresar algún día. Aunque el desastre fue menor que Chernóbil, Fukushima reabrió el debate mundial sobre la seguridad nuclear. Japón era considerado uno de los países más preparados frente a desastres naturales. Y aún así, la combinación entre terremoto, tsunami y falla nuclear generó una crisis internacional. El accidente recordó que incluso la tecnología más avanzada puede volverse extremadamente peligrosa frente a la fuerza de la naturaleza. En 1984, la ciudad india de Bhopal sufrió uno de los peores desastres industriales de la historia. Durante la noche, una fábrica liberó accidentalmente una enorme nube de gas tóxico. Miles de personas dormían cuando el gas comenzó a expandirse silenciosamente. Muchos despertaron tosiendo desesperadamente. Otros sentían que sus pulmones se quemaban.
La gente corría por las calles intentando escapar mientras caía inconsciente. Miles murieron en pocas horas. Los hospitales quedaron completamente desbordados. Muchos médicos ni siquiera sabían exactamente cómo tratar a las víctimas. Las consecuencias continuaron durante décadas. Muchos sobrevivientes desarrollaron enfermedades respiratorias, daños neurológicos y graves problemas de salud. También hubo malformaciones en generaciones posteriores. Bhopal se convirtió en un símbolo mundial de negligencia industrial y falta de controles de seguridad. Una tragedia que muchos consideran completamente evitable. En el año 79 después de Cristo, la ciudad romana de Pompeya parecía vivir un día completamente normal. Las personas trabajaban, compraban y caminaban por las calles sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Cerca de la ciudad se encontraba el monte Vesubio, un volcán aparentemente inactivo. De repente, el volcán entró en erupción violentamente. Una gigantesca nube de ceniza, gases y piedras comenzó a cubrir la región. Muchas personas intentaron escapar, pero otras quedaron atrapadas. La temperatura era tan extrema que algunas víctimas murieron instantáneamente. Pompeya quedó enterrada bajo metros de ceniza volcánica. Durante siglos, la ciudad permaneció desaparecida. Cuando fue descubierta, los arqueólogos encontraron edificios, objetos y hasta cuerpos humanos preservados por la ceniza. Las figuras petrificadas muestran personas intentando proteger a sus hijos o cubriendo sus rostros en sus últimos segundos de vida. Pompeya se transformó en una especie de fotografía congelada de una tragedia ocurrida hace casi 2000 años. Entre 1932 y 1933, Ucrania sufrió una hambruna devastadora conocida como Holodomor. Millones de personas murieron de hambre. Las cosechas eran confiscadas y muchas aldeas quedaban completamente aisladas. La comida desapareció. Las personas comenzaron a sobrevivir comiendo animales, hierbas y cualquier cosa que pudieran encontrar. Muchos niños murieron por desnutrición extrema. Familias enteras desaparecieron lentamente. Los testimonios describen pueblos enteros sumidos en el silencio y la desesperación. Durante años, esta tragedia fue ocultada políticamente. Hoy muchos historiadores consideran que el Holodomor fue provocado deliberadamente por las políticas del gobierno soviético. Las imágenes y relatos de personas muriendo de hambre continúan siendo profundamente desgarradores. El Holodomor demuestra que el hambre también puede convertirse en un arma devastadora. El 4 de agosto de 2020, una enorme explosión destruyó gran parte del puerto de Beirut, en el Líbano. La detonación fue tan poderosa que se escuchó a kilómetros de distancia. Ventanas explotaron, edificios colapsaron, y una gigantesca nube en forma de hongo cubrió la ciudad. La causa fue el almacenamiento negligente de grandes cantidades de nitrato de amonio. Las imágenes grabadas por celulares dieron la vuelta al mundo. Personas filmaban un pequeño incendio sin imaginar que segundos después ocurriría una explosión gigantesca. La onda expansiva arrasó barrios enteros. Hospitales quedaron destruidos. Más de 200 personas murieron y miles resultaron heridas. Muchos sobrevivientes describieron la sensación como si hubiese explotado una bomba nuclear. La tragedia provocó enorme indignación internacional y fuertes protestas dentro del país. A mediados del siglo XIX, Irlanda sufrió una de las peores hambrunas de la historia europea. Una enfermedad destruyó gran parte de los cultivos de papa, principal alimento de millones de personas. La pobreza extrema agravó aún más la situación. La comida comenzó a desaparecer. Miles de familias quedaron sin recursos. Las personas morían lentamente de hambre y enfermedades relacionadas con la desnutrición. Muchos intentaron escapar emigrando hacia Estados Unidos.
Los barcos iban completamente abarrotados. Las condiciones eran tan malas que muchos comenzaron a llamar a esas embarcaciones barcos ataúd. Miles murieron durante el viaje. Se estima que alrededor de 1 millón de personas murieron y otro millón emigró. La hambruna cambió para siempre la historia de Irlanda y dejó profundas heridas sociales y políticas. En la antigüedad existió un lugar considerado el centro del conocimiento humano, la Biblioteca de Alejandría. Allí se almacenaban miles de manuscritos sobre ciencia, filosofía, astronomía, matemáticas e historia. Muchos de los conocimientos más valiosos del mundo antiguo se encontraban en ese lugar. Pero incendios, guerras y conflictos terminaron destruyendo gran parte de la biblioteca. Aunque todavía existen debates históricos sobre cómo ocurrió exactamente, la pérdida cultural fue inmensa. Se cree que desaparecieron textos únicos e irreemplazables. Algunos historiadores incluso creen que se perdieron descubrimientos científicos adelantados a su época. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es recordada como una de las mayores pérdidas culturales de toda la humanidad. Porque no solamente se quemaron libros, también desaparecieron siglos enteros de conocimiento humano.